¿Qué tal, chicos? Muy buen día, bienvenidos a este nuevo video de funciones en Excel y hoy veremos una función que se llama si con la letra i. Para entenderlo mejor vamos a ver una estructura. Esta estructura está compuesta por una condicional si. Si es una condición, es como cuando pides permiso para ir al cine. Vas a ir al cine si tienes promedio de 8 y tienes más de 18 años, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esa es una condición que está compuesta también por una i. Fíjense, aquí está metida nuestra i. Ahorita vamos a ver cómo funcionan nuestras entradas, pero a grandes rasgos es si este es mi condicional, bueno, este es mi tabla de verdad i. Si mis entradas me generan un verdadero, entonces hacemos una acción cuando el valor es verdadero, pero si mis entradas generan un falso, voy a hacer algo, una acción en caso de que sea falso. Para que quede un poquito más claro, voy a colocar aquí mi ejemplo. Fíjense, voy a borrar estas entradas. Y lo que nos dice aquí, vas al cine si, se dan cuenta, tenemos una condición si, o sea, vas a ir al cine si tienes promedio mayor a 8 y tienes más de 18 años. Aparte de que tenemos una condición, porque le pediste permiso a tu mamá, te puso una condición, pero aparte te puso que cumplieras dos cosas. Una es que tengas promedio mayor a 8 y otra es que tengas más de 18 años. ¿Sale? Vamos a ver cómo funcionan. Tienes promedio mayor a 8, esta sería una entrada, le vamos a llamar P. Tienes más de 18 años, entonces esta es mi otra entrada, sería Q. Imagínense que tuviéramos otra I. Tienes promedio mayor a 8 y tienes más de 18 años y lavas los trastes, esa sería otra entrada sería R. La primera es P, la segunda es Q, si tuviéramos otra entrada sería R, si tuviéramos otra entrada sería S y así sucesivamente. ¿Sale? Vamos a armar nuestra tabla de verdad de la letra I y para eso pues armamos unos binarios. Estos binarios nos van a servir para que vayamos generando nuestras entradas. Fíjense, aquí tengo 0, 0, en decimales un 0, aquí tengo un 0, 1, en decimales un 1, aquí tengo un 1, 0, en decimales un 2 y tengo un 1, 1 y en decimales un número 3. ¿Sale? No nos quebremos la cabeza, siempre va a ser así. Si tuviéramos más entradas sería P, P, Q, una R, nuestra tabla crecería. Después el 3, seguiría en decimal el 4, hay que colocar el 4, 5, 6 y 7, si tuviéramos tres entradas. Y así sucesivamente. En este caso tenemos dos entradas solamente, tenemos P, tienes promedio mayor a 8 y tenemos Q, tienes más de 18 años. Vamos a ver cómo funcionaría. Imagínate que tu promedio es de 7, ¿sale? Y tienes 17 años. ¿Qué pasaría allí? Fíjense, los ceros van a ser falsos y los unos van a ser verdaderos. Recuerden mucho eso, ceros falso, uno verdadero. Si tienes promedio, dice, ¿tienes promedio mayor a 8? No, tienes 7, quiere decir que es falso, voy a ponerle un 0. ¿Tienes más de 18 años? No, tienes 17, también sería un 0. Quiere decir que aquí mi tabla de verdad sería un 0. Como no cumples ni el promedio ni la edad, entonces no vas a ir al cine. Vamos a ver el 0,1 que tenemos acá. Quiere decir que aquí tienes 19 años, aquí se haría un 1 porque esto es verdad. Recuerden que el 1 es verdadero. ¿Tienes más de 18 años? Sí, tengo 19, por lo tanto es un 1, pero tengo promedio de 7. Y vamos a ver la frase. ¿Vas al cine? Sí, tienes promedio mayor a 8 y tienes más de 18 años. Cumples una, pero la otra no. Quiere decir que también va a ser un falso. Quiere decir que tampoco vas a ir al cine. Pero ¿qué pasaría si sacas 10? Eres bien genial, ¿no? Sacas 10, pero tienes 17 años, ¿no? Como la canción. Fíjense, vas al cine si tienes promedio mayor a 8. Sí tengo promedio mayor a 8, pero tienes más de 18 años, no. Entonces tampoco vas al cine. Sería 0. Aquí también. Con la entrada 1 en verdadero, pero la entrada 2 en falso, esto me da que tampoco voy al cine. ¿Cuándo vas al cine entonces? Cuando tienes promedio mayor a 8 y tienes más de 18 años. Entonces mi entrada P es verdadera con un 1 y mi entrada Q es verdadera con un 1. 1 y 1 nos da 1. Quiere decir que vas a ir al cine cuando cumplas que tienes tienes promedio mayor a 8 y tienes más de 18 años. En resumen, fíjense, todavía no entramos con la fórmula, pero quiero que entiendan esto. En resumen,
la tabla de verdad I, cuando ustedes vean una I, es que deben cumplirse todas las entradas tienen que ser verdaderas para que mi salida sea verdadera, ¿sale? Si alguna de estas se vuelve cero porque no cumple, entonces mi salida se vuelve cero, ¿sale? En este caso, para que yo vaya al cine debo tener promedio mayor a 8 y tener más de 18 años. Si alguna de estas dos falla, alguna de estas dos se hace cero, entonces no voy a ir al cine, ¿sale? Recuerden mucho eso, cuando tenemos tabla de verdad y nuestras entradas deben ser verdaderas o estar en uno para que mi salida también sea verdadera. Bueno, vamos a hacer nuestra fórmula. Vamos a colocarlo aquí, fíjense muy bien. Dice, vas al cine si tienes promedio mayor a 8 y tienes más de 18 años. Aquí tenemos a Angie y tenemos a Alberto. El promedio de Angie es de 9.7 y la edad que tiene Angie es de 17 años. Ya vimos que no cumple con una. Deberíamos mandarle un mensaje para decirle no vas al cine. ¿Sale? Y tenemos a Alberto con promedio de 9.7. Vamos a cambiarlo aquí, promedio de, por ejemplo, 9, pero tiene 21 años. Entonces vamos a mandarle un mensaje que sí va al cine porque él cumple con las dos. ¿Tiene promedio mayor a 8? Sí. ¿Tiene edad de más de 18 años? Sí. Entonces, vamos a mandarle un mensaje. ¿Cómo lo haríamos? Fíjense muy, muy bien. Voy a colocar mi igual, voy a colocar mi palabra sí. ¿Se dan cuenta? Abro un paréntesis, pero voy a colocar mi tabla de verdad y abro un paréntesis y me dice valor lógico 1. ¿Cuál es mi valor lógico? Queremos revisar que este promedio que tiene Angie es mayor o igual a 8. Vamos a manejarlo mayor o igual a 8. ¿Sale? Fíjense, esa es mi primera entrada. Que el promedio sea mayor o igual a 8 porque es la condición. Luego me dice que separado con una coma voy a colocar mi otra condición y las condiciones que yo quiera voy a colocar solamente dos. Mi siguiente condición es que la edad que está en B6 sea mayor o igual a 18. Voy a cerrar mi paréntesis de mi letra I y voy a colocar una coma para continuar con mi función sí. Fíjense, entonces mi función sí tiene primero como entrada dos condiciones. Si estas condiciones son verdaderas, ¿qué pasaría? Pues voy a mandarle un mensaje de si vas al cine. Y le voy a colocar una coma. Y mi último valor, o mi último parámetro, mejor dicho, es este. ¿Qué pasa si eso es falso? Pues voy a colocarle no vas al cine. Y cierro mi paréntesis. ¿Ok? Entonces fíjense, mi función sí tiene tres parámetros. Primero es la condición. Segundo, si mi condición es verdadera, ¿qué hacemos? Y tercero, si mi condición es falsa, ¿qué hacemos? En este caso, nuestra condición I tiene dos entradas. Verificar que el promedio sea mayor o igual a 8 y verificar que la edad también sea mayor o igual a 18. Recordemos la tabla de verdad que acabamos de ver. Si alguna de estas dos no se cumple, mi salida sería falsa. Y entonces haríamos el parámetro que está al final, no vas al cine. Pero si son verdaderos los dos, entonces hacemos el parámetro que está aquí en medio. ¿Ok? Voy a darle un enter y me dice que no vas al cine. ¿Por qué no vas al cine? Porque, ¿cuál no cumple? Fíjense, tienes promedio mayor a 8, Angie, entonces es un verdadero, le ponemos un 1. Pero tienes más de 18 años, no, tiene 17, es un 0. 1, 0, vamos a nuestra tabla de verdad. El 1, 0 nos dice que es 0. Esta tabla de verdad tampoco nunca va a cambiar, no es necesario que la armen cada rato. Esta tabla de verdad siempre va a ser igual. Nada más se los expliqué como pues una introducción, pero esa tabla de verdad siempre va a ser así. Entonces 1, 0 nos da nuestra salida 0, quiere decir que no vas al cine. Vamos a hacer lo mismo con Alberto, voy a colocarlo aquí, pongan mucha atención, voy a colocar un sí. Sí, voy a colocar mi letra I y me dice que, ¿cuál es mi primer valor lógico? Ah, pues quiero saber que el promedio de Alberto sea mayor o igual a 8. ¿Cuál es mi otra entrada? Esa sería P. ¿Cuál sería mi entrada Q? Ah, pues revisar que la edad que está en E6 sea mayor o igual a 18. Cierro mi paréntesis, son todas mis entradas, P y Q. ¿Sale? P es E5 mayor o igual a 8 y Q sería E6 es mayor o igual a 18. Si esto es verdadero, si estas entradas me generan un verdadero,
¿Qué tengo que hacer? Pues le voy a mandar un mensaje de si vas al cine. Pero le pongo una coma, mi tercer parámetro es en caso de que sea falso. En caso de que sean falsas o mis entradas generen un falso, sería no vas al cine. ¿Ya vieron? Voy a darle un enter y me dice que sí vas al cine. ¿Por qué dice que sí vas al cine? Voy a copiarlo aquí adelantito. Voy a ponerlo aquí. Fíjense, ¿por qué Alberto sí va al cine? Porque mi E5 sí es mayor a 8 y mi E6 sí es mayor o igual a 18. Quiere decir que tiene promedio más de 8, sí, un 1. ¿Tiene más de 18 años? Sí, un 1. ¿Sale? Vamos a nuestra tabla de verdad y nos dice que el 1, 1 nos genera un 1. Y el 1 recuerden que es verdadero. Como me generó un verdadero, entonces hacemos el parámetro que está aquí en medio. Fíjense cómo cambiaría acá. ¿Cómo cambiaría? Por ejemplo, Angie, ¿cómo tendría que ir al cine? Ya tiene el promedio. Ya tiene el promedio. Pues tendría que esperarse un año para cumplir 18 años. Quiere decir que si yo aquí le pongo 18 años, ya tendría aquí 1 y 1. Y como ya le puse 1 y 1, entonces, 1 y 1, entonces ahora sí va al cine. Porque ya cumple que las dos entradas son verdaderas. ¿Sale? ¿Qué pasaría si Alberto tiene 17 años? Tiene 9, pero tiene 17 años. Quiere decir que tenemos entrada 1 y tenemos entrada 0. ¿Ya vieron? Vamos a nuestra tabla y nos dice que el 1, 0 es falso. Por eso es que nos genera un no vas al cine. Recuerden, la condición si nos genera un falso, nos vamos al tercer parámetro. Si nos genera un verdadero, nos vamos al parámetro que está aquí en medio. ¿Ok? Imagínense que Angie tiene 18 años, pero sacó 7. ¿No? Entonces aquí tendríamos un 0 porque no es mayor a 8, pero aunque tenga 18 años tenemos un 0,1 porque no lo cumple. Y nos dice en nuestra tabla de verdad que el 0,1 es falso. Por eso dice que no vas al cine. ¿Y qué pasaría si tienes promedio de 7 y aparte tienes 11 años, no? Pues tampoco vas al cine, porque entonces nuestras entradas son 0, 0. ¿Tienes promedio mayor a 8? No, tengo 7. ¿Tienes más de 18 años? No, tengo 11. Entonces mi entrada se hace 0, mi entrada se hace 0, por lo tanto 0, 0, según nuestra tabla de verdad, 0, 0 nos genera un 0. Recuerden que los ceros son falsos. Muy bien chicos, espero no hayan quedado muchas dudas. Es una función que puede verse un poquito compleja, pero con una explicación pudiéramos entender. Cuídense mucho, que estén muy bien. Si tienen dudas, ya saben, escríbanme en el canal. Cuídense mucho y hasta luego.